Agradecer la invitación al maestro Pedro Green Canepa para participar como panelista en este ejercicio que estamos realizando a nivel nacional, pero que en Tabasco nos hemos dado a la tarea de conmemorar los 100 años de la Constitución de 1917, que es no únicamente para los estudiosos del tema, los historiadores, los académicos, los abogados, sino para todos. Debe representar una conmemoración que nos debe hacer recordar lo ahí plasmado en la Constitución de 1917 y qué ha ocurrido a lo largo de 100 años que se acaban de cumplir el pasado 5 de febrero del presente año. 100 años de nuestra Constitución nos lleva a la reflexión de muchas cosas de nuestra vida jurídica, política, social, cultural. Y el tema de hoy se enfoca particularmente al tema de la participación política de la mujer. Y no podríamos explicarnos porque tendríamos que partir de hechos históricos que precedieron a la Constitución del 17. Y me refiero así porque la Constitución de 1917 no señalaba prácticamente ningún derecho político para las mujeres. La evolución, las modificaciones que se hicieron al texto constitucional, al artículo 4 de entonces, se hicieron muchos años después. Pero la participación de la mujer a lo largo de nuestra historia ha sido siempre muy rica, pocas veces reconocida, y vemos a las mujeres que participaron ya en el México colonial, cuando empieza a gestarse el movimiento insurgente, mujeres que participaron con Hidalgo, mujeres que participaron con Morelos, y prácticamente hablamos de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, de doña Leona Vicario, por mencionar solamente algunas de las más conocidas, y muchas otras, miles quizás, que fueron heroínas anónimas que nunca supimos aquilatar y que por lo tanto la historia no les reconoce el valor y su participación histórica determinante. Entonces, la participación política de la mujer en nuestro país se había negado, como en la mayor parte del mundo de esas épocas, por cuestiones de tipo religioso, por cuestiones del machismo, el sexismo de nuestra sociedad, que las ubicaba en la familia, cuidando a los hijos, atendiendo al marido, y esto predominó durante siglos, relegando a la mujer a ese rol que no le permitía precisamente avanzar en su aspiración y en el rol que debería de jugar en nuestra sociedad, no únicamente por el valor que tienen, su inteligencia, sino también porque en igualdad de número, pues representan un número igual de los hombres o a veces hasta más, según ha atestiguado el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral. Entonces me parece pues que vemos mujeres participando también ya en el México independiente, en la Reforma, que servían para llevar mensajes, que servían, valga la expresión, como una especie de espías, mujeres que mandaban mensajes por telégrafos, que llevaban informes a las gentes que estaban luchando precisamente en contra del imperio que se había impuesto en nuestro país con Maximiliano de Habsburgo. Ahí se acredita también nuestra participación de heroínas anónimas que jugaron roles importantes en ciertos momentos históricos. Pero hubo ya, a principios del siglo XX, los primeros esbozos de participación, y fue, por ejemplo, en el estado de Yucatán, el primer estado donde se le reconoce a la mujer el derecho al voto, con Felipe Carrillo Puerto, que lleva un planteamiento socialista a la Constitución del estado de Yucatán. Siempre los yucatecos tuvieron esa visión de ser avanzada, quizá por la lejanía con la Ciudad de México, tenían otras influencias europeas, y eso fue haciendo una evolución muy importante en esa región del país, que permitió, por ejemplo, que Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto, fuera diputada, que luego la destituyeron cuando asesinan a Felipe Carrillo Puerto.
Y así vamos a ir viendo cómo la mujer se va abriendo paso poco a poco, con episodios a veces sangrientos, difíciles, sin el reconocimiento debido a su participación en la lucha social y política de México. Empiezan los movimientos de las mujeres obreras, ya participaron en la huelga de Cananea y Río Blanco. Había la idea de poner la reivindicación en el texto del 17, en el texto originario de la Constitución, y sin embargo, pues vemos que todos los constituyentes eran hombres y había todavía esa idea de que la mujer debería tener ese rol de estar en su casa. Muy pronto empiezan a haber los primeros movimientos feministas, los primeros movimientos de liberación de la mujer que van llevando a organizarse para diversos temas de género, todavía incipientes, no como lo que ahora conocemos, el enfoque de género, la evolución, la participación política de fondo que hoy tienen las mujeres. Estábamos muy lejos de eso. Eran reivindicaciones fundamentalmente de sus derechos laborales que planteaban porque trabajaban en las fábricas, en las maquiladoras, les pagaban menos salarios que a los hombres, les hacían trabajar de más, no se les reconocían algunos otros aspectos de su maternidad y de la salud, etcétera. Ahí se circunscribían prácticamente las reivindicaciones de las primeras organizaciones de mujeres que hubieron en nuestro país. No había la exigencia de la participación política como tal, ni el derecho al voto inclusive. No es sino hasta que en la ONU, en 1945, con la Declaración de Derechos de la Organización de Naciones Unidas, donde se firman en ese texto importantísimo a nivel internacional la igualdad entre el hombre y la mujer. Y eso lleva precisamente ya a la reforma al artículo 4 para que en tiempos de Ruiz Cortines se pusiera en el texto constitucional esta igualdad entre el hombre y la mujer, que llevó posteriormente, ya en 1953, a que la mujer tuviera derecho al voto, al sufragio universal, libre, secreto y directo. Entonces pasaron 45 años después del texto del 17 para que la participación de la mujer fuera reconocida en el texto constitucional. De ahí vienen una serie de luchas muy importantes que se van dando, ni siquiera proponiéndoselo de manera directa, pero fueron sucediendo una serie de hechos, como por ejemplo el terremoto del 85, donde empiezan a surgir una serie de movimientos de vecinas, de colonas que se habían quedado sin casa con motivo de la destrucción de muchas de las viviendas, de los edificios que se derrumbaron, donde empiezan a surgir con mucha fuerza estas organizaciones de mujeres para reivindicar aspectos de vivienda fundamentalmente, y después fueron evolucionando al tratamiento de temas más importantes de nuestra sociedad, temas que tenían ya que ver con la participación política de la mujer. Los partidos políticos utilizaban el discurso de género más bien con la situación de granjearse votos en las elecciones, pero nunca con la intención de hacer las leyes que garantizaran que esta igualdad que ya estaba en el texto de la Constitución pudiera concretarse en hechos reales y pudiera hacer real la participación de la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad, no únicamente en lo político, que fueran alcaldes, que fueran al Congreso de la Unión, a las diputaciones en los congresos locales, sino otros temas que tienen que ver con el enfoque de género, que es un tema que ahora está muy en boga. Yo creo que hoy en día nuestro país cuenta, no únicamente a nivel constitucional, porque en los derechos humanos están perfectamente reconocidos la igualdad entre el hombre y la mujer y los derechos de las mujeres, como también el derecho a la diversidad sexual y muchos otros temas que hoy tienen el rango de derechos humanos en nuestra Constitución, y por consecuencia lo que tenemos que hacer es garantizar que este espíritu del texto constitucional se aterrice con políticas públicas, con leyes que permitan que verdaderamente las mujeres, desde las niñas, las adolescentes y las mujeres en pleno ejercicio de sus derechos, puedan tener una igualdad ante el hombre de la misma forma como lo establece el texto constitucional. Todavía estamos lejos de concretar eso. Los constituyentes de 1917 imaginaron un México lleno de derechos, lleno de garantías, y sin embargo, si observamos lo que ocurre en el país,
con alrededor de 60 millones de pobres, según los últimos censos y los últimos estudios que se han hecho en materia de desarrollo social, vamos a ver que todas esas aspiraciones del pueblo de México a una educación gratuita, una educación de calidad para todos, una vivienda digna, un derecho al trabajo, un derecho de igualdad plena para todos los mexicanos, todavía en muchas partes de nuestro territorio está muy lejos de concretarse, porque hay vericuetos, hay todavía resistencias para que estas aspiraciones se concreten en la realidad. Y eso ha venido ocurriendo con las mujeres. Aquí, por ejemplo, menciono como un paréntesis la participación, por ejemplo, de nuestra moderadora, la licenciada y maestra Leida López Arrasate, que desde muchos años en su partido y en la sociedad viene pugnando por el derecho de las mujeres a la participación política, y son de los casos, de los pocos casos en Tabasco que se recuerdan de mujeres que hayan manifestado públicamente esa lucha por las mujeres y tener un mayor espacio en la participación del Estado. Por eso hoy nos da mucho gusto que esté Leida aquí de moderadora en este tema que estamos hablando sobre los derechos políticos de la mujer. Muchas felicidades, amiga, por tu trabajo de siempre. Y bueno, hoy ciertamente existe ya en la Ley General de Partidos Políticos e Instituciones Electorales los mecanismos para, yo no diría tanto garantizar, para obligar, porque si no fuera así, los partidos seguían teniendo y hubieran seguido teniendo la resistencia para postular candidatas mujeres. Y lo veíamos que las postulaban en distritos o en municipios donde no se podía ganar. Entonces decían, bueno, aquí se va a perder, que vaya la mujer tal para cubrir la cuota de género. Y así los partidos se servían con la cuchara grande. Hoy en día los mecanismos en los que deben postularse un determinado número de mujeres para garantizar la paridad de género, la equidad de género en el acceso de los cargos de la representación popular, tanto a nivel nacional como estatal, es una realidad en nuestra legislación. Y todavía más allá, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral fijaron una serie de criterios para que en el próximo proceso electoral de 2018, de los 17 municipios, los partidos políticos están obligados a postular 9 mujeres y 8 hombres. Y en el caso de los 21 distritos uninominales para integrar el Congreso del Estado, los partidos están obligados a postular 11 mujeres y 10 hombres. Y con esto vamos a garantizar efectivamente la participación política en la representación nacional y estatal de la presencia de la mujer, siempre pujante, siempre representativa, porque la mujer no es solamente el hecho de que vaya a ser diputada o funcionaria pública. La mujer también se tiene que hacer cargo antes de asumir esas responsabilidades de los hijos, de la educación de los hijos, de la manutención. Muchas veces mujeres solas, mujeres viudas, mujeres divorciadas, mujeres abandonadas, que cumplen ese doble rol. ¿Cuántas mujeres no son padre y madre y además destacan en la vida pública, en la administración, en el Congreso? Eso hay que reconocerlo como mujeres que se sobrepusieron a todas las circunstancias, a todas las resistencias de una sociedad dominada por los hombres. Es un gran mérito esas mujeres que desde hace 40, 30 años vienen destacando en puestos públicos, porque lo hacían con todas las reglas del juego en contra. Hoy que las reglas se van asimilando, se van aparejando para la igualdad que se aspira desde la Constitución General de la República, hoy vamos a ver a partir de 2018 una presencia mucho más vigorosa de la mujer en el ámbito público, social, cultural, administrativo. Eso es lo que queremos y eso es lo que estamos luchando para que, no tanto en la reforma al texto constitucional, porque hoy creo que estamos satisfechos, se ha logrado mucho en la parte constitucional. En la parte también de las leyes se ha avanzado, hay una ley general de protección a las mujeres, hay una ley general de igualdad entre el hombre y la mujer. Aquí en Tabasco tenemos también una ley
de las mujeres a una vida libre de violencia, del acceso a una vida libre de violencia, que se ha venido perfeccionando. Ahora estamos trabajando en el Congreso del Estado. Muy pronto, probablemente la semana que entra, vamos a aprobar un dictamen en la Comisión de Equidad y Género para garantizar en esa ley de la mujer a una vida libre de violencia, la violencia política de género. Vamos a incorporar ahí un capítulo para que, siguiendo los lineamientos que estableció el protocolo del Instituto Nacional Electoral, donde se especifica claramente cuáles son estos aspectos donde una mujer que participa en política, que participa en un debate, que participa en una elección, en una campaña, puede ser sujeta de violencia política. Y eso va a quedar determinado en la ley y vamos a buscar que no haya discriminación, que la mujer pueda ejercer esos derechos con absoluta libertad y que pueda lograr las aspiraciones que están en los textos, tanto constitucionales como legales, y avancemos en la concreción real de estos derechos y estas aspiraciones en beneficio de las mujeres de México y de Tabasco.